Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre el intercambio. Jesús, un maestro en la narración de historias para hacer un punto o para dar una enseñanza, y él lo hacía usando parábolas. Y parábolas es simplemente una historia que él inventaba para ayudarle a hacer un punto. Y leemos a través de los evangelios como Jesús, su hablar era tan sencillo que niños se acercaban a él porque entendían lo que él decía, pero él también podía entretener las preguntas de los teólogos más profundos de su época. Estas parábolas que él las usaba con la intención de que nosotros conociéramos algo más de las cosas de Dios, y hablaba sobre cosas que ellos entendían. De pronto él está hablando de la semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque árbol de mostaza crece en esa área, en esa zona. Hablaba de la semilla del sembrador porque ellos eran una gente agrícola, entendieran esto. Y llega un momento que allá en Mateo Jesús nos dice esto: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y, muy feliz, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí en esta parábola nos está hablando de un trabajador, de un campesino que está trabajando el terreno, y de pronto él se encuentra tal vez una vasija que tiene algo de tesoro. En aquel entonces los bancos no eran como tú y yo los conocemos ahorita, que hoy en día podemos encontrar un banco o un cajero automático en cada esquina. Era muy fácil de ir y retirar tu dinero cuando tú lo necesitabas, o de ponerlo en el banco, una cuenta de ahorros, para que tu dinero generara un poquito más de interés. En aquel entonces no era así. Si tú tenías tal vez metal precioso, si tú tenías unas joyas de mucho valor, tú lo que hacías es las tomabas, las ponías en un cofre o en una olla, en una vasija, y las enterrabas en un lugar seguro, donde nadie te viera. Lo que pasa con eso es que o se te va la memoria, te mudas de lugar, de repente vendes tu terreno, tu propiedad, y se te olvida lo que ahí enterraste. Y hoy en día de vez en cuando escuchamos de historias de personas que están escarbando, remodelando su casa, y se encuentran algo que el dueño anterior había dejado. Como fue la historia con una pareja en el estado de California de Estados Unidos, que estaban escarbando en el jardín. Debajo de un árbol se encontraron una olla con monedas de oro. Esto fue en febrero del año 2013, equivalente a $10 millones. Sé lo que va a pasar: va a terminar el culto, todos van a correr a su casa, van a buscar pico y pala y van a estar haciendo huecos por todos lados de su propiedad y terreno. Muy posible vas a encontrar algo. Si estás casado, ¿por qué no ves a tu cónyuge y dile: tú eres mi tesoro, cariño? Tú eres mi tesoro. Eso me va a ganar unos puntos, creo yo. Pero regresemos a la parábola aquí, que lo importante es la palabra de Dios. Y sabemos que este hombre no era un hombre de medios, porque dice Jesús que él tenía que vender todo lo que tenía para poder comprar este terreno. Si fuera una persona de bienes, pues bueno, él simplemente retiraba del banco lo que tenía, pero no, él tuvo que vender absolutamente todo. No sabemos aquí, a lo mejor el perro, el gato, el burro, si tenía 5 o 6 hijos, a lo mejor uno de ellos, al cabo uno no es ninguno, pero bueno, él vende todo, y dice la palabra que muy feliz va y vende todo lo que tiene. No dice que fue feliz después de que vendió y adquirió ese terreno, sino muy feliz antes de que vendiera todo, antes del gran intercambio. Y creo yo que porque los beneficios superaron el sacrificio y el costo. Si yo te digo ahorita, ¿sabes qué? Te vendo esta bicicleta te la vendo en $100. Muy posible que tú le veas valor a la bicicleta, pero me digas: me gusta, pero no tanto. O me digas: ¿sabes qué, Darío? No tengo esos $100. Pero ¿qué tal si yo te presento una camioneta del año, tal y como a ti te guste, de la marca que tú quieras, del tamaño que tú quieras, y te digo: esta camioneta tú la puedes comprar por $1,000? Tú me dijeras: acepto. Corres y vendes todos tus hijos, y vendes perros y gatos y todo lo demás para comprar esa camioneta. ¿Por qué? Porque el intercambio vale la pena.
Pero oyes, me acabas de decir hace 30 segundos que no tenías dinero, pero ahora, ¿cómo es que encuentras dinero? Y creo yo que, porque una vez más te lo digo, los beneficios superan el sacrificio y el costo. Y es lo que Jesús aquí nos está dando a entender a través de esta parábola. Y Él nos dice que cuando una persona conoce a Dios, ese intercambio vale la pena, porque supera aquella cosa que estás a punto de adquirir por el sacrificio o el costo que estás a punto de pagar. ¿Por qué? Porque Dios te regala su amor, Dios te regala su perdón, su salvación, su protección, su bendición, su sabiduría. Él te da todas estas cosas que dinero no puede comprar. Cuando este obrero se encuentra este tesoro, dice: yo estoy dispuesto a cambiar todo lo que tengo para poder obtener ese tesoro. Él estaba dispuesto a cambiar todo lo que tenía para poder tener a Dios en su vida. Y creo yo que cuando tú y yo llegamos a este reconocimiento del tesoro que viene siendo Dios, hay varias cosas que pasan en nosotros. Una de ellas es que el Evangelio, nos damos cuenta que es mucho más maravilloso y terrible de lo que esperabas. Maravilloso, sí, y terrible también al mismo tiempo. Todos estamos aquí en la iglesia porque reconocemos necesidad de Dios. O vaya, podemos decir que usualmente cuando uno primeramente viene a pedirle a Dios algo o a los pies de Cristo es porque estamos en una necesidad. Ya sea que nos encontramos en escasez económica, tal vez salud, un tipo de emergencia, un tipo de problema que está más allá de lo que me imagino, cómo solucionarlo. Y venimos a Él con esto. Pero estoy aquí para decirte que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, el Evangelio de Dios profundiza y revela que tienes una necesidad mayor de la que tú pensabas. Revela que en nuestra vida hay pecado y hay una necesidad de Dios y de un Salvador, de alguien que nos pueda redimir aún de nosotros mismos. El Evangelio nos dice que nuestras admisiones y nuestras ambiciones quedan pequeñas, porque lo que nosotros pensábamos que era el problema en realidad no es el problema. Es simplemente un síntoma o resultado de en realidad lo que es el problema. Y si le escarbamos un poquito más profundo nos damos cuenta de estas cosas. Ahora, Dios es un Dios que sí nos ama a sus hijos y ama a sus hijas, y nos hace eso, nos revela eso con el bien de ayudar a mejorar nuestra vida y poder llegar a cumplir el propósito que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Esto sí nos va a costar absolutamente todo, y es lo que dice aquí Jesús. Para obtener este tesoro vas a tener que vender absolutamente todo. Ahora dices tú: ¿cómo es eso, Darío? ¿Me cuesta algo la salvación? Económicamente no te cuesta absolutamente nada, pero te pide todo, te quiere todo de ti. Ahora, uno dice: bueno, esto suena como las malas noticias. Estas son noticias terribles, porque quiere decir que tú tienes que dar todo lo que tú eres para obtener lo que Él tiene para ti. Pero Pablo lo dice de esta manera: por un lado sí pueden ser noticias terribles, pero por el otro lado pueden ser las noticias más maravillosas, las más buenas que tú vas a escuchar en tu vida. Y dice Pablo: ningún mortal ha visto, ni ha oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Y dice Pablo: no, ¿tú crees que tienes una buena vida? No, sin Dios no tienes absolutamente nada. Tú tienes cosas materiales que con el tiempo, como quieras, se van a oxidar, van a terminar de existir. Es como un vehículo nuevo. ¿Cuántos han comprado uno? O tal vez nuevo para ti. Y la primera regla es: nadie va a comer en este coche. Subes a tu esposa, a tus hijos, y esa regla te dura 10 minutos, ¿verdad? Y dale al carro 2-3 días y parece como el carro viejo que antes traías. Se le acaba lo bueno, lo bonito, el olor, eso. Pero Pablo dice: no, para los que aman al Señor, no te imaginas las maravillas que Él tiene para ti. Hace unos años nuestra familia compró una casa, y esta casa muy bien, a la distancia, como dicen, en la noche con los ojos cerrados, padrísimo, ¿verdad? Pero a la distancia se veía muy bien por dentro y por fuera. Pero
Escarbándole un poquito nos dimos cuenta que necesitaba un poquito de renovaciones. Y lo que pensamos que eran pequeñas renovaciones fue una remodelación tremenda, porque tuvimos que cambiar la plomería, lo eléctrico, baños, ventanas y puertas. Gracias a Dios por una esposa muy paciente y por también unos cuñados, mi cuñada y mi cuñado muy paciente, porque les dijimos, no, 2, 3 semanas. Se convirtió en 3, 4 meses. Pero ¿por qué hicimos esto? Porque nosotros sabíamos que queríamos vivir en este hogar. Entonces, como buen papá, como buen esposo, yo quiero lo mejor para mi familia. Yo quería que ellos vivieran y pudieran gozar de una casa que estaba segura, de una casa que estaba en buenas condiciones. Iglesia, ¿cuánto más Jesús, que es el gran carpintero? Y tú y yo somos esa casa. Y cuando Él viene a nuestras vidas, Él dice, no, lo que tú pensabas que era simplemente una renovación pequeña, de actualizar lo eléctrico, no. Tenemos un poquito más problemas. Tenemos que cambiar las ventanas, tenemos que cambiar la puerta, la plomería se está goteando por acá. Y muchas veces, tal vez, nuestra primer reacción es, Dios, no te metas ahí. Y Él dice, no, es exactamente donde yo me tengo que meter. Te repito, el Evangelio es mucho más maravilloso y terrible que tal vez lo que esperabas. Otra cosa, que el cristianismo lo cambia todo. O dejas que Dios sea tu rey, o tú vas a ser tu propio rey. En el mundo de hoy, la gente no le gusta escuchar esto. Te lo dije al principio, yo simplemente soy el mensajero, te voy a compartir lo que dice su palabra. Y no estamos aquí para complacer al mundo, estamos aquí para hacer exactamente lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y eso es compartir su palabra, de hacer discípulos. ¿Estás conmigo? Aunque no estés, lo voy a seguir compartiendo. Hoy hay personas que escogen cuáles versículos de la Biblia aceptan y cuáles no les conviene. No, eso no te metas ahí. No te dije que nada más le ajustaras aquí la plomería un poquito. No te metas en lo que es el piso o el fundamento de la casa. En esa área no te corresponde, pero te repito que el cristianismo viene y cambia todo. Ahora, para preguntas que dicen, bueno, sí tomo este versículo, no tomo aquel versículo, la pregunta sería sobre qué base decides cuáles versículos aceptar y cuáles vas a descartar. ¿Los que te convienen? ¿Los que no te convienen? ¿Los que tal vez tocan aquella área de tu corazón donde no has permitido que nadie se meta porque algo estás ocultando? No estoy aquí para juzgarte ni para criticarte. Familia, la verdad es esta, que si tú tienes tiempo caminando en el Evangelio, si tú tienes tiempo leyendo las Escrituras, tarde o temprano vas a leer un versículo, una parte de la Escritura que te va a ofender. Y si no has leído eso es porque tal vez no estás leyendo tu Biblia bien. Usualmente nos encanta escuchar un sermón y dices tú, eso está bueno para mi hermano. Ese versículo está bueno para mi vecino. Y hubiera venido mi esposa, mi cónyuge, para que hubiera escuchado esto. No, muchas veces es a nosotros. Y cuando escuchamos algo que en realidad nos toca aquella parte sensible, decimos, no, eso no puede ser. Todos saben que uno es alcohólico menos el alcohólico, ¿verdad? No hay un lugar que digas tú, bueno, ni muy, muy, ni tan, me voy a quedar aquí en el medio. O mira, o tú eres el rey de tu vida, o Él es el rey gobernante de tu vida. Jesucristo mismo dijo esto en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, o quiero todo, o no quiero nada. Sí, pero estoy dispuesto a darte 98%. Bueno, ese 2% que te estás guardando, eso es lo que quiero yo. Y muchas veces no lo decimos así, tal vez lo disfrazamos de otra manera. Bueno, Dios, si te sigo, si es que me concedes esto, si es que me haces esto otro. Y tal vez ese sí, si es que,
Es muy posible que aquello está tomando lugar primero en tu vida que Jesús. Que aquello es algo que no estás dispuesto a vender o a rendir o a entregar a cambio de este tesoro. Te repito que este campesino, este obrero, estuvo dispuesto a vender absolutamente todo para cambiarlo por ese tesoro. Estar bajo autoridad significa hacer cosas que no te gustan. Y todos estamos bajo alguna autoridad. Hay momentos que me imagino que no quieres ir al trabajo, pero porque estás bajo una autoridad, tú vas al trabajo. Me imagino que hay ciertas cosas como padre que no te gustan hacer, pero bueno, eres padre. ¿A quién le gusta cambiar pañales sucios? Creo que a ninguno de nosotros, pero lo hacemos porque es parte de ese papel, del rol. Solo que sea en la noche y te hagas el dormido para que se levante. Yo nunca lo hice, esposa, pero he escuchado de personas que sí. Y te haces que estás dormido para que se levante la esposa, ¿verdad? Y lo haga. Otra cosa que el cristianismo, cuando nos entregamos al Señor, nos pide, y eso es absolutamente todo. El cristianismo requiere todo. En esta parábola, este obrero dispuesto, dice, dispuesto de entregarlo, dispuesto de rendirlo todo. Eso es una demostración de venir delante de Dios con manos abiertas y entregarle absolutamente todo. Hay personas que tal vez al principio de su caminar con el Señor o de empezar a asistir a una iglesia, no quieren identificarse como cristianos. No, porque mi familia tal vez no lo va a entender. Los colegas de mi trabajo se van a reír. Los otros estudiantes donde voy a la escuela se van a burlar de mí, se van a reír. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá otra gente? Y si esa persona eres tú, de que proteges o eres un cristiano en secreto por miedo del qué dirá, es porque tal vez estás elevando tu identidad más arriba que el lugar donde tienes a Jesús en tu vida. Lo mismo que creo yo que puede estar pasando con nuestro dinero, nuestra sexualidad, nuestro tiempo, porque no estamos dispuestos a cambiar ciertas cosas por ese tesoro. ¿Qué dirán? Le ponemos condiciones a Dios. Muy feliz, dice Jesús, para describir la actitud, la postura del corazón de esta persona. Muy feliz, va y vende todo. Ahora, te voy a confesar, esto no es fácil. Uno no nace con esta actitud, disponible a entregarlo todo. Es una decisión que la sigue una convicción. Podemos decir es una disciplina. Es una disciplina de tú y yo acercarnos a la palabra de Dios y llenar nuestra mente de sus promesas para nosotros. Y cuando tú y yo lo hacemos de esa manera, empezamos a entender la profundidad y el valor de este tesoro que viene siendo Él. Y con gusto y con gozo, así como este hombre lo hizo, dispuestos a servirle a Dios con manos abiertas. Unos tal vez preguntarán, bueno, se oye muy bien, pero ¿por dónde empiezo? Mi situación, mi familia, mi trabajo, ¿por dónde empiezo? Iglesia, yo creo que empezamos por el problema más severo que tenemos como humanidad, de arrepentirnos de no poner a Jesús o tener a Jesús primero en nuestras vidas. Creo que es uno de los pecados mayores que nosotros tenemos. Lo decimos muy bonito y creemos que porque asistimos a la iglesia regularmente que eso es bueno. Bueno, eso no necesariamente te hace un cristiano, simplemente llevamos la etiqueta. Pero ¿qué es lo que revela nuestro corazón? ¿Qué es lo que revela nuestra agenda? ¿Qué es lo que revela nuestra cuenta bancaria? Aquí no te estoy hablando de dar más a la iglesia, pero ¿dónde y cómo estás tú invirtiendo tu tiempo y tu dinero? Eso revela en realidad quién es Señor, quién es Rey de tu vida. O lo es Él o lo eres tú. El arrepentimiento por la falta de amor a Jesús. Tal vez por ahí podemos
empezar tú y yo el día de hoy. Juan 3:30 dice que es necesario que Él crezca, pero yo mengue. Y aquí es Juan el Bautista, el primo de Jesús. Y cuando le dicen a Juan, mira, Jesús, lo que Él está haciendo, Él te está quitando fama porque ahora ya hay más gente que lo está siguiendo a Él. Y Juan dice, es que es necesario que Él crezca para que yo sea menos. Y esa debe ser nuestra actitud. No es extender mi fama, mis bienes en esta tierra, aunque no hay nada mal con eso, pero siempre y cuando Jesús es primero en nuestras vidas. El gran misionero norteamericano, misionero a los indígenas Aucas en Ecuador, Jim Elliot, él dijo esto: no es un tonto quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Jim y 4 compañeros norteamericanos, él entendían esto de el dar para poder obtener a Dios en sus vidas. Y estos 5 misioneros sintieron el llamado de Dios para ir a testificar a esta gente indígena, los Aucas en Ecuador. Dejando sus esposas y sus hijos, se fueron para Ecuador, porque los Aucas nunca habían tenido contacto con norteamericanos, con otra gente aparte de gente de su propia tribu. Ellos iniciaron haciendo el contacto aéreo. Pasaban en su avioneta, hacían un contacto visual y después empezaron a dejar caer ciertos obsequios para ellos, cosas necesarias, comidas, útiles y cosas así. Llegó un punto donde ellos sintieron ese es el momento oportuno para poder tener ese contacto con ellos, cara a cara, frente a frente. Aterrizan ellos su avión a las márgenes del río, cerquitas a donde habitaban los Aucas. Son recibidos por los Aucas, pero no con besos y abrazos, sino con punto de lanzas y machetes. Estos 5 norteamericanos perdieron sus vidas allí en la margen de ese río. Uno dice, qué tragedia, qué terrible, ¿dónde estaba Dios? Muchas veces tú y yo no podemos ver porque el dolor, la situación, la preocupación no nos permite ver más allá de lo que estamos sufriendo. Pero Dios está al tanto de absolutamente todo en tu vida. Dios estaba ahí con ellos. Ellos entendieron que ellos tenían que entregar todo para poder obtenerlo a Él. Y ellos decidieron de obedecer a Dios al pie de la letra y ese llamado, aunque era algo que Dios les estaba pidiendo muy fuerte. Ellos nunca se imaginaron entregar su vida, pero estaban dispuestos a hacerlo. Y lo hicieron. Ahora déjame te cuento. Poco después de esto, historia a nivel mundial llegó a lo que había pasado ahí. Ahora los Aucas tenían una popularidad a nivel mundial que antes no tenían. Ahora el gobierno no podía ignorar lo que estaba pasando ahí. Entonces creció fama de esto. Otra, en los seminarios a nivel nacional y también mundial se empezó una ola de misioneros como nunca antes se había visto, animados por lo que estos 5 estaban dispuestos a hacer. Ahora, lo que me llamó mucho la atención de la historia de estos norteamericanos es que poco después que esto pasa, regresan las esposas, las viudas y aquellos huérfanos de estos 5 misioneros. Los Aucas, ellos estaban esperando una rebelión, ellos estaban esperando una venganza sangrienta, porque ellos así estaban impuestos a vivir su vida entre las tribus de esa selva. Pero con lo que ellos se enfrentaron fue con el amor de Jesús, porque ellos pensaron que ellos iban a ser también recibidos de esa manera, con sangre, y ellos fueron recibidos con amor. Tanto que
gracias a lo que esos 5 norteamericanos sembraron en los Aucas, poco después los familiares de esos 5 americanos pudieron cosechar, porque muchos de los Aucas empezaron a entregar sus vidas a Cristo, a nivel que uno de los líderes de esa tribu se enamoró mucho de uno de los familiares, y los familiares con ellos un cariño como de abuelo, porque así le empezaron a decir a aquellos huérfanos, aquel hombre que le quitó la vida a su papá, le empezaron a llamar abuelo. Se dice que en los años 50 solamente había aproximadamente 600 Aucas indígenas, y que al ciclo como ellos iban de venganza sangrienta, en poco tiempo se iba a terminar toda esa gente. Pero sabes, hoy en día hay más de 2,000 de ellos, y se dice que por el amor de Cristo, que ellos dejaron las lanzas y empezaron a tomar la palabra. Demos gloria a Dios. Mateo 16:25 dice: porque el que trata de vivir para sí, perderá la vida, pero el que pierde la vida por mi causa la hallará. Y dice Jesús: ¿tú piensas que estás viviendo? No sabes lo que es vivir. Pero si tú entregaras tu vida por mi causa, te voy a enseñar lo que es vivir, y vivir en Cristo. ¿Lo recibís, iglesia? Sé que sí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.